Imagina por un momento que todo lo que conoces sobre tu identidad se desmorona en un instante. Tu nombre, tu familia, tus dioses, todo lo que creías ser se evapora como el humo en el desierto. Ahora imagina que en ese vacío absoluto algo nuevo comienza a gestarse, algo tan grande que cambiará el curso de una nación entera. Esa fue la realidad de una mujer cuyo nombre la historia casi olvida, pero cuyo vientre dio a luz a dos de las tribus más importantes de Israel. Ella no era hebrea, no conocía al Dios de Abraham, y sin embargo se convirtió en parte fundamental del plan divino. Su nombre era Asenat, y hoy vamos a descubrir cómo una extranjera, una adoradora de dioses egipcios, terminó siendo la madre de Efraín y Manasés, dos pilares de la identidad israelita. Pero más allá de la historia religiosa, vamos a explorar algo profundo. ¿Qué sucede en la mente humana cuando todo lo conocido desaparece y debemos reconstruir nuestra identidad desde cero? Porque la historia de Asenat no es solo antigua, es atemporal. Es la historia de todos nosotros cuando enfrentamos cambios radicales que nos obligan a renacer. En el antiguo Egipto, en la ciudad de On, también conocida como Heliópolis, la ciudad del sol, vivía un hombre de gran poder e influencia. Su nombre era Potifera, sacerdote del dios Ra, la deidad solar más importante del panteón egipcio. En aquella cultura, ser sacerdote de Ra no era simplemente una posición religiosa, era ostentar poder político, económico y social. Potifera era respetado, temido y admirado. Su palabra tenía peso en las decisiones del faraón, su presencia comandaba silencio en los templos, y su linaje era considerado noble y puro. En esa casa de privilegios nació Asenat, una niña destinada a continuar el legado sagrado de su padre. Desde pequeña fue educada en los misterios de los dioses egipcios. Aprendió a leer los jeroglíficos sagrados, a interpretar los sueños según la tradición egipcia, a preparar ofrendas para Ra y a conducirse con la elegancia que se esperaba de alguien de su estirpe. Ella era egipcia hasta la médula, su identidad estaba completamente entrelazada con su cultura, su religión y su familia. No conocía otro mundo, no había razón para cuestionarlo. Pero la vida tiene una manera peculiar de desmantelar nuestras certezas, especialmente cuando estamos más seguros de quiénes somos. Ahora bien, para entender lo que sucedió después, necesitamos retroceder un poco en la historia y hablar de otro personaje clave, José. José, el hijo predilecto de Jacob, el soñador, el hermano vendido por envidia, el esclavo que se convirtió en prisionero y finalmente en el segundo hombre más poderoso de Egipto. La historia de José es conocida. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, terminó en la casa de Potifar, fue falsamente acusado por la esposa de este, cayó en prisión, interpretó los sueños del faraón y ascendió al poder como gobernador encargado de administrar los recursos durante los 7 años de abundancia y los 7 años de hambruna que vendrían. José pasó de ser un extranjero despreciado a ser el salvador de Egipto. Y aquí es donde la psicología humana se vuelve fascinante. José había experimentado un trauma tras otro: traición familiar, esclavitud, injusticia, prisión. Cualquier persona normal hubiera desarrollado resentimiento profundo, desconfianza crónica, quizás hasta un deseo de venganza. Sin embargo, José demostró algo que los psicólogos modernos llaman resiliencia postraumática. No solo sobrevivió, sino que transformó su sufrimiento en sabiduría, en capacidad de liderazgo, en empatía. Mantuvo su identidad espiritual intacta, a pesar de estar en una tierra extranjera rodeado de dioses ajenos. Y esa fortaleza interior fue lo que llamó la atención del faraón. Cuando José alcanzó el pináculo del poder en Egipto, el faraón decidió hacer algo que era común en aquella época para consolidar alianzas y asegurar la lealtad de sus funcionarios. Le otorgó una esposa, no cualquier esposa, sino una mujer de la más alta nobleza egipcia, alguien cuya familia tuviera influencia y prestigio. La elegida fue Asenat, la hija de Potifera. Imagina la escena por un momento. José, el hebreo, el extranjero,
el que había sido esclavo y prisionero, ahora recibía como esposa a la hija del sacerdote de Ra. Para los egipcios, esto era un honor supremo para José, una forma de legitimarlo completamente en la sociedad egipcia. Pero para José, criado en la fe de Abraham, Isaac y Jacob, esto representaba un dilema profundo. Asenat adoraba a otros dioses, había sido criada en tradiciones que él consideraba contrarias a su fe. ¿Cómo podría unirse a alguien tan diferente? Y desde la perspectiva de Asenat, ¿qué pensó ella? Aquí es donde necesitamos usar nuestra imaginación informada por lo que sabemos de psicología cultural y antropología. Asenat probablemente experimentó una mezcla de emociones complejas. Por un lado, orgullo, porque ser entregada al segundo hombre más poderoso de Egipto era un honor. Por otro lado, incertidumbre, porque José era diferente a cualquier hombre que ella hubiera conocido. Él no participaba en los rituales egipcios, no rendía honor a Ra ni a los otros dioses, y había algo en su mirada, en su manera de hablar, que sugería una conexión con algo más grande, algo invisible pero palpable. Los textos bíblicos no nos dan muchos detalles sobre la relación inicial entre José y Asenat, pero hay tradiciones judías antiguas, particularmente un texto conocido como José y Asenat, que intenta llenar esos vacíos. Según estas tradiciones, Asenat inicialmente sintió curiosidad y luego algo más profundo hacia José. Veía en él una integridad que no encontraba en otros hombres de poder. Los hombres poderosos que ella conocía usaban su posición para obtener más poder, más placer, más control. José, en cambio, usaba su poder para servir, para salvar vidas, para administrar con justicia. Esto despertó algo en ella, una pregunta incómoda que comenzó a gestarse en su mente. ¿Será que lo que me enseñaron sobre los dioses y sobre la vida no es toda la verdad? Esta pregunta es crucial desde el punto de vista psicológico. Cuando una persona comienza a cuestionar los pilares de su identidad, entra en lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Es una incomodidad mental que surge cuando nuestras creencias chocan con nueva información o experiencias. Asenat estaba experimentando esto. Su mundo interior comenzaba a tambalearse. Según la tradición, Asenat atravesó un proceso de transformación radical. No fue instantáneo, no fue fácil. Hubo momentos de resistencia interna, de dolor, de confusión. Tuvo que enfrentar lo que significaba renunciar a todo lo que conocía. Sus dioses, sus tradiciones, su identidad como egipcia y como hija del sumo sacerdote de Ra. ¿Te imaginas lo que eso implica psicológicamente? Es como si alguien te dijera hoy que todo en lo que has basado tu vida, tus valores, tu sentido de pertenencia, es incorrecto o incompleto. La mayoría de las personas se resistirían violentamente a esa idea porque nuestra identidad es nuestra ancla psicológica. Sin ella nos sentimos perdidos, vulnerables, aterrados. Pero Asenat, según relatan estas tradiciones, tomó una decisión valiente, se dejó transformar. Renunció a los dioses de Egipto y abrazó al Dios de José, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este no fue un acto de cobardía o de simple conveniencia para agradar a su esposo, fue un acto de profundo coraje espiritual y psicológico. Requirió que muriera una versión de sí misma para que otra pudiera nacer. Y aquí tocamos uno de los temas más profundos de la existencia humana: la muerte del yo para el renacimiento de algo nuevo. Desde la perspectiva de la psicología del desarrollo, lo que Asenat experimentó se puede entender como una crisis de identidad seguida de una reconstrucción. El psicólogo Erik Erikson habló de las crisis de identidad como momentos cruciales en los que debemos redefinir quiénes somos. Normalmente asociamos esto con la adolescencia, pero la verdad es que estas crisis pueden ocurrir en cualquier momento de la vida cuando nuestras circunstancias cambian drásticamente. Asenat estaba en medio de una de las crisis de identidad más profundas imaginables. Ya no era simplemente la hija del sacerdote de Ra, ya no adoraba a los dioses de su infancia. Estaba casada con un hebreo, el gobernador de Egipto, un hombre conectado con un dios invisible que no tenía templos ni estatuas. ¿Quién era ella ahora? Esta pregunta probablemente la atormentó durante noches enteras. Pero en lugar de fragmentarse bajo el peso de esa pregunta,
Asenat encontró una respuesta en la fe, en la entrega, en la confianza de que había algo más grande que ella misma orquestando su vida. Y esa respuesta le dio paz. José y Asenat comenzaron su vida juntos, y con el tiempo, ella le dio 2 hijos. El primero fue llamado Manasés, cuyo nombre significa el que hace olvidar, porque José dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. Piensa en eso por un momento. José había sufrido tremendamente. Había sido traicionado, vendido, esclavizado, falsamente acusado, encarcelado. Esos traumas no desaparecen fácilmente. Los estudios sobre trauma muestran que las experiencias traumáticas se graban profundamente en nuestra memoria, afectando nuestra manera de ver el mundo y de relacionarnos con otros. Sin embargo, José nombró a su hijo Manasés, declarando que Dios le había ayudado a olvidar, no en el sentido de amnesia, sino en el sentido de que el dolor había perdido su poder sobre él. La llegada de su hijo con Asenat marcó el comienzo de una nueva etapa, una en la que el pasado doloroso ya no definía su presente. Asenat fue parte fundamental de esa sanación. Su amor, su apoyo, su transformación personal, todo contribuyó a que José pudiera experimentar gozo en medio de una tierra que una vez fue su prisión. Esta es una verdad psicológica profunda. Las relaciones saludables tienen poder sanador. Asenat no solo le dio hijos a José, le dio un hogar emocional, un espacio seguro donde él podía ser vulnerable y ser restaurado. El segundo hijo fue llamado Efraín, que significa fructífero, porque José dijo: Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Nuevamente, observa el lenguaje. Egipto había sido la tierra de su aflicción, el lugar de su sufrimiento más profundo. Pero ahora, esa misma tierra se había convertido en el lugar de su fructificación, no solo en términos de poder y riqueza, sino en términos personales, familiares y espirituales. José había florecido en el desierto, por así decirlo, y Asenat era parte integral de esa fructificación. Ella había dejado atrás todo lo que conocía para unirse a un hombre de fe extranjera, y en ese proceso se había convertido en madre de 2 niños que llevarían el legado de Israel. Pero aquí hay algo que no podemos pasar por alto. Los nombres de estos niños son profundamente significativos no solo para José, sino para Asenat. Manasés y Efraín representaban su propia historia. Ella también había olvidado su pasado en el sentido de que ya no estaba atada a él, y ella también había sido hecha fructífera en una tierra que era familiar, pero ahora extraña, porque su identidad había cambiado completamente. Cuando pensamos en Manasés y Efraín, generalmente los vemos a través del lente de la historia de Israel. Sabemos que se convirtieron en 2 de las 12 tribus, que recibieron bendiciones especiales del patriarca Jacob antes de su muerte, que Efraín fue elevado por encima de Manasés en la bendición patriarcal, lo cual fue inusual porque Manasés era el primogénito. Pero rara vez nos detenemos a pensar en su madre. Asenat crió a estos niños, les enseñó a caminar, a hablar, les contó historias, los consoló cuando lloraban, los alimentó, los protegió, y al hacerlo, tuvo que navegar un espacio cultural y religioso increíblemente complejo. Ella misma había sido egipcia, pero ahora estaba criando a sus hijos en la fe de Israel. ¿Cómo manejó eso? ¿Les habló alguna vez de los dioses de su infancia? ¿Les contó sobre su propio viaje de transformación? No lo sabemos con certeza, pero podemos inferir que su historia personal de conversión y transformación probablemente influyó profundamente en cómo crió a sus hijos. Ella sabía lo que era cambiar de identidad, lo que era soltar lo conocido y abrazar lo desconocido. Esa sabiduría, esa experiencia vivida, sin duda se transmitió a Manasés y Efraín. Desde una perspectiva psicológica, los niños que crecen en hogares donde los padres han experimentado transformaciones profundas a menudo desarrollan una resiliencia y una apertura mental únicas. Ven que el cambio es posible, que la identidad no es estática, que uno puede evolucionar sin perder su esencia.
Manasés y Efraín crecieron sabiendo que su madre había sido egipcia y que ahora era parte del pueblo de Dios. Eso les enseñó algo poderoso, que Dios no estaba limitado por la etnicidad, que su amor y su plan podían incluir a cualquiera que estuviera dispuesto a responder a su llamado. Esta fue una lección radical para su tiempo y sigue siendo relevante hoy. La historia de Asenat desafía el tribalismo, el exclusivismo, la idea de que Dios favorece a unos sobre otros basándose simplemente en su linaje. Asenat no tenía el linaje correcto según los estándares humanos, pero Dios la eligió de todas formas. ¿Por qué? Porque Dios ve más allá de lo que los humanos ven. Ve el corazón, la disposición, la capacidad de transformación. Hay un momento particularmente conmovedor en la historia bíblica que involucra directamente a Asenat, aunque ella no esté presente en la escena. Cuando Jacob, el padre de José, está cerca de morir, José lleva a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, para que su padre los bendiga. Jacob, anciano y con la vista debilitada, extiende sus manos, pero de manera cruzada. Coloca su mano derecha, la de la bendición principal, sobre la cabeza de Efraín, el menor, y su mano izquierda sobre Manasés, el mayor. José intenta corregir a su padre, pensando que se ha equivocado debido a su ceguera, pero Jacob responde con firmeza: «Lo sé, hijo mío, lo sé. Manasés también será un gran pueblo, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones». Imagina lo que Asenat debe haber sentido cuando José le contó esto. Sus hijos, los niños que ella había dado a luz como una extranjera en la fe de Israel, ahora estaban recibiendo bendiciones patriarcales, estaban siendo adoptados formalmente como tribus de Israel. Jacob básicamente los elevó al mismo estatus que sus propios hijos. Esto significa que Asenat, la egipcia, la hija del sacerdote de Ra, se había convertido en matriarca de Israel. Sus descendientes llevarían el legado del pueblo elegido. La inclusión de Asenat en el linaje de Israel es un testimonio del carácter inclusivo del plan divino. A lo largo de la historia bíblica vemos esta tendencia una y otra vez. Rahab, la prostituta de Jericó, se convirtió en ancestro del rey David. Ruth, la moabita, también está en el linaje de David y por lo tanto en el linaje del Mesías. Betsabé, esposa de Urías el hitita, se convirtió en madre de Salomón, y ahora Asenat, la egipcia, madre de 2 tribus de Israel. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que Dios no está limitado por nuestras categorías, por nuestros prejuicios, por nuestras ideas de quién es digno o no. Dios ve potencial donde nosotros vemos imposibilidad. Ve redención donde nosotros vemos condenación. Ve propósito donde nosotros vemos accidente. Asenat pudo haber sido vista como una contaminación del linaje hebreo desde una perspectiva legalista estricta. Después de todo, ella no era descendiente de Abraham. Pero Dios la usó de manera poderosa, y al hacerlo, envió un mensaje claro. Mi pueblo no se define por sangre solamente, sino por fe, por corazón, por disposición a ser transformado. Ahora bien, desde una perspectiva psicológica moderna, podemos analizar lo que sucedió en la mente y el corazón de Asenat usando varios marcos teóricos. Primero, desde la teoría del apego, sabemos que nuestras relaciones tempranas moldean cómo nos relacionamos con otros y con nosotros mismos a lo largo de la vida. Asenat probablemente tuvo un apego seguro con su padre Potifera, lo que le dio una base de confianza. Pero cuando entró en la vida de José, tuvo que reconfigurar ese apego, transferirlo a una nueva figura de autoridad, no solo su esposo, sino también el Dios de su esposo. Este proceso requiere flexibilidad psicológica, la capacidad de actualizar nuestros modelos mentales cuando las circunstancias cambian. Segundo, desde la teoría de la identidad social, Asenat experimentó lo que se llama movilidad social o cambio de grupo. Dejó su grupo de identidad original, los egipcios y adoradores de Ra, y se unió a un nuevo grupo, el pueblo de Dios. Este tipo de transición
Es extremadamente difícil porque implica renunciar a la pertenencia anterior, lo cual puede generar pérdida, dolor y aislamiento antes de que se establezca la nueva pertenencia. Tercero, desde la neurociencia, sabemos que el cerebro humano es notablemente plástico, especialmente cuando estamos motivados emocionalmente. Asenat estaba emocionalmente motivada por su amor hacia José y por la búsqueda de verdad que había comenzado en su corazón. Esa motivación permitió que su cerebro literalmente recableara sus creencias, sus valores, su sentido de identidad. Los estudios muestran que cuando experimentamos conversiones profundas, ya sean religiosas, filosóficas o de cualquier tipo, áreas del cerebro asociadas con la identidad y el significado, como la corteza prefrontal medial, muestran cambios en su actividad. Asenat no solo cambió de opinión, su cerebro cambió. Su sistema nervioso se reorganizó alrededor de nuevas verdades, nuevos valores, una nueva cosmovisión. Este es un proceso profundamente biológico, además de espiritual. Y cuarto, desde la psicología existencial, Asenat enfrentó lo que Viktor Frankl llamaría una búsqueda de significado. Cuando todo lo externo cambia, cuando perdemos nuestras referencias habituales, nos vemos forzados a buscar significado en un nivel más profundo. Asenat encontró ese significado en su nueva fe, en su rol como esposa de José, en su maternidad de Manasés y Efraín. Ese significado le dio la fuerza para soportar la transición. Pero no podemos romantizar demasiado esta historia sin reconocer el dolor que probablemente acompañó la transformación de Asenat. Es probable que haya experimentado duelo por la pérdida de su identidad anterior, duelo por la relación cambiada con su padre Potifera. No sabemos si él aprobó su conversión, pero dado que era el sumo sacerdote de Ra, es difícil imaginar que haya estado completamente feliz con que su hija renunciara a los dioses de Egipto. Asenat pudo haber enfrentado rechazo, incomprensión, quizás hasta hostilidad de su familia de origen. Este tipo de pérdida relacional es devastador psicológicamente. Los humanos somos seres sociales, necesitamos pertenencia, necesitamos la aprobación de nuestros seres queridos. Cuando esa aprobación se retira, experimentamos dolor real, no metafórico. El cerebro procesa el rechazo social en las mismas áreas que procesan el dolor físico. Así que cuando decimos que Asenat probablemente sufrió, no estamos exagerando. Su transformación tuvo un costo emocional significativo y, sin embargo, ella lo consideró digno. Eligió el dolor de la transformación sobre la comodidad de permanecer igual. Esta decisión nos lleva a una pregunta profunda. ¿Qué hace que una persona esté dispuesta a pagar el precio de la transformación? La investigación psicológica sugiere varios factores. Primero, la presencia de un modelo a seguir o mentor que encarna lo que queremos ser. José fue ese modelo para Asenat. Ella veía en él integridad, paz, propósito, conexión con algo trascendente. Quería lo que él tenía. Segundo, una crisis o punto de quiebre que nos hace cuestionar el status quo. El matrimonio con José fue ese punto de quiebre para Asenat. No podía seguir siendo quien había sido y estar verdaderamente unida a José. Algo tenía que cambiar. Tercero, esperanza de que algo mejor es posible. Asenat debió haber tenido esperanza de que la vida con el Dios de José sería más satisfactoria, más verdadera, más significativa que la vida con los dioses de Egipto. Y cuarto, apoyo durante la transición. José sin duda apoyó a Asenat durante su proceso. Probablemente respondió sus preguntas, la consoló en sus dudas, le dio espacio para procesar, celebró sus pasos hacia adelante. Ese apoyo fue crucial. Ahora retrocedamos un poco y pensemos en el contexto más amplio de la historia. José estaba en Egipto, cumpliendo un propósito divino: preservar a su familia y al pueblo que eventualmente se convertiría en Israel. Durante los años de hambruna, la familia de Jacob se mudó a Egipto, donde José pudo proveer para ellos. Asenat estaba ahí, siendo testigo de todo esto. Vio cómo su esposo se reencontró con los hermanos que lo habían vendido.
Vio el dolor, el perdón, la reconciliación. Vio a Jacob, el patriarca, llegar a Egipto y conocer al faraón. Vio cómo toda la familia de José se estableció en la tierra de Gosén, y sus hijos, Manasés y Efraín, crecieron en medio de esta familia hebrea, absorbiendo sus historias, sus tradiciones, su fe. Asenat facilitó todo esto. Ella pudo haber insistido en que sus hijos fueran criados como egipcios, que adoraran a Ra, que siguieran los pasos de su abuelo Potifera. Pero no lo hizo. Eligió alinearse completamente con la visión de José, con el plan de Dios, incluso cuando eso significaba que sus hijos serían diferentes a ella en su origen. Hay una belleza profunda en esta rendición. Asenat se rindió, no en el sentido de derrota, sino en el sentido de entrega confiada. Se rindió a un plan que era más grande que ella, a un Dios que no había conocido en su infancia, pero que ahora reconocía como verdadero. Y en esa rendición encontró su mayor propósito. No fue accidental que se casara con José. No fue accidental que diera a luz a Manasés y Efraín. No fue accidental que esos niños fueran adoptados por Jacob como tribus de Israel. Todo era parte de un tejido divino que se estaba tejiendo a través de generaciones, y Asenat era un hilo crucial en ese tejido. Sin ella, la historia de Israel sería incompleta. Sus descendientes, especialmente los de Efraín, se convirtieron en algunas de las tribus más prominentes. Josué, el sucesor de Moisés, era de la tribu de Efraín. El reino del norte, después de la división de Israel, fue frecuentemente llamado Efraín. El impacto de Asenat resonó a través de siglos. Desde una perspectiva de psicología narrativa, podemos decir que Asenat tuvo que reescribir su historia personal. La narrativa que había vivido hasta conocer a José era una narrativa egipcia, pagana, centrada en los dioses de su cultura y en su rol como hija del sumo sacerdote. Pero esa narrativa fue interrumpida, desmantelada, y tuvo que construir una nueva. La nueva narrativa era hebrea, monoteísta, centrada en el Dios de Abraham y en su rol como esposa de José y madre de 2 tribus de Israel. Este proceso de reescritura narrativa es terapéutico en sí mismo. Los terapeutas narrativos ayudan a las personas a reinterpretar sus historias de vida, a encontrar significado en el sufrimiento, a ver hilos de resiliencia y propósito donde antes solo veían caos. Asenat hizo esto por sí misma, probablemente con la ayuda de José. Tomó su historia y la reinterpretó a la luz de su nueva fe. Lo que una vez fue su identidad, ahora era su pasado. Lo que una vez fue incierto, ahora era su destino. Y en esa reinterpretación encontró paz y dirección. Hay algo poderosamente humano en la historia de Asenat que trasciende tiempo y cultura. Todos en algún momento enfrentamos la necesidad de cambiar, de soltar viejas versiones de nosotros mismos para abrazar nuevas posibilidades. A veces es voluntario, como en el caso de Asenat, que eligió convertirse. A veces es forzado, impuesto por circunstancias fuera de nuestro control. Pero en ambos casos el proceso es similar: resistencia inicial, desorientación, duelo, búsqueda de significado, reconstrucción y eventualmente integración. Asenat atravesó todo esto y emergió transformada. No perdió su esencia, no se convirtió en alguien que no era. Más bien, se convirtió en quien estaba destinada a ser todo el tiempo. Este es un concepto psicológico importante. La autenticidad no significa permanecer estáticos, significa alinearnos cada vez más profundamente con nuestros valores más verdaderos y nuestro propósito más profundo. Asenat se volvió más auténtica al cambiar, no menos. Pensemos también en el rol de la maternidad en la historia de Asenat. Dar a luz y criar a Manasés y Efraín no fue solo un acto biológico, fue un acto de fe y de legado. Cada vez que alimentaba a sus hijos, cada vez que los acostaba por la noche, cada vez que les contaba historias sobre el Dios de su padre José, estaba construyendo el futuro de Israel. Las madres tienen un poder tremendo en la formación de la siguiente generación. Transmiten valores, cosmovisiones, sentido de identidad. Asenat usó ese poder para transmitir la fe de su esposo
para asegurar que sus hijos conocieran al Dios verdadero. Y al hacerlo, se convirtió en un puente entre dos mundos, dos culturas, dos pueblos. Ella conectó a Egipto con Israel, no políticamente, sino espiritualmente y genealógicamente. Sus hijos llevaban sangre egipcia y sangre hebrea, pero más importante, llevaban la fe del Dios de Abraham. Esa fue su mayor contribución, no las riquezas, no el estatus social, sino la transmisión de fe. Si pensamos en Asenat desde la perspectiva de la psicología de la religión, podemos ver en ella lo que William James llamaría una conversión religiosa del tipo transformacional. James distinguía entre personas que son nacidas una vez en su religión, es decir, que crecen en ella sin cuestionarla, y personas que son nacidas dos veces, que experimentan una conversión radical que transforma toda su existencia. Asenat claramente pertenece a esta segunda categoría. No heredó su fe, la eligió, y esa elección tuvo consecuencias profundas en todos los aspectos de su vida. Las conversiones transformacionales tienden a ser más duraderas y profundas precisamente porque implican un costo. Asenat pagó el costo, y por eso su fe fue sólida. No era fe de segunda mano, era fe ganada a través del sacrificio y la búsqueda personal. Este tipo de fe es resistente, capaz de soportar pruebas y dudas futuras. También vale la pena considerar cómo la historia de Asenat habla al tema de la gracia divina. Ella no hizo nada para merecer su lugar en la historia de Israel. No realizó hazañas heroicas, no profetizó, no lideró ejércitos. Simplemente dijo sí. Sí a José, sí al Dios de José, sí a la transformación que se le ofrecía. Y ese sí fue suficiente. La gracia es precisamente eso, el favor inmerecido que nos encuentra donde estamos y nos lleva a donde necesitamos estar. Asenat no merecía ser matriarca de Israel según los estándares humanos, pero Dios en su gracia la eligió de todas formas. Esto nos recuerda que nuestro valor no está en nuestros logros o en nuestro linaje, sino en nuestra disposición a ser usados por algo más grande que nosotros mismos. Asenat se hizo disponible y Dios la usó poderosamente. Cuando pensamos en el legado de Asenat, no podemos ignorar el hecho de que su historia ha sido en gran medida olvidada o minimizada. Ella aparece brevemente en el texto bíblico, mencionada principalmente como la esposa de José y madre de Manasés y Efraín. No hay capítulos dedicados a ella, no hay profecías sobre ella, no hay salmos escritos en su honor. Y sin embargo, su impacto es innegable. Esto nos enseña algo importante sobre el valor y la visibilidad. No todo lo valioso es visible. No todo lo que importa es celebrado públicamente. Hay personas que cambian el curso de la historia desde las sombras, desde los márgenes, desde los lugares discretos. Asenat fue una de esas personas. Su contribución fue silenciosa, pero masiva. Dio a luz a 2 tribus de Israel. Eso es más que suficiente para asegurar su lugar en la historia, aunque ese lugar no sea siempre reconocido. Hay una lección aquí para todos nosotros. No necesitamos reconocimiento público para tener impacto significativo. A veces el trabajo más importante es el que nadie ve, el que se hace en privado, en el hogar, en las pequeñas decisiones diarias de criar, amar, transmitir valores. Piensa por un momento en todas las mujeres a lo largo de la historia que han hecho contribuciones enormes, pero han permanecido en la oscuridad. Madres que criaron hijos que cambiaron el mundo, esposas que apoyaron a líderes permitiéndoles liderar, maestras que inspiraron a estudiantes que luego hicieron descubrimientos, enfermeras que salvaron vidas que luego salvaron más vidas. Todas estas mujeres son Asenats, en cierto sentido, personas cuyo impacto es real pero invisible, y eso no disminuye su valor, lo magnifica. Porque eligieron el impacto sobre el reconocimiento, el servicio sobre el aplauso, el propósito sobre la fama. Asenat encarna esta forma de grandeza, la grandeza del servicio silencioso y fiel, y aunque su nombre no sea tan conocido como el de Abraham, Moisés o David, su lugar en el plan de Dios
es seguro e inamovible. Ahora, hagamos una pausa y reflexionemos sobre lo que esta historia significa para nosotros hoy. Vivimos en un mundo de identidades fragmentadas, donde las personas luchan constantemente con preguntas de quién son, a dónde pertenecen, qué creen. La historia de Asenat nos ofrece un mapa para navegar estas preguntas. Primero, nos enseña que la identidad no es estática. Podemos cambiar, podemos crecer, podemos convertirnos en versiones diferentes de nosotros mismos sin perder nuestra esencia. Segundo, nos enseña que el cambio significativo requiere valentía. Asenat tuvo que ser valiente para soltar todo lo conocido. Nosotros también necesitamos valentía cuando enfrentamos cambios importantes. Tercero, nos enseña que el propósito a menudo se encuentra en el servicio a algo más grande que nosotros mismos. Asenat encontró su propósito en ser esposa de José y madre de sus hijos, y a través de ese servicio tocó la historia de una nación entera. Cuarto, nos enseña que no estamos solos en nuestras transiciones. José apoyó a Asenat, y nosotros también necesitamos apoyo cuando estamos cambiando. Y quinto, nos enseña que Dios puede usar a cualquiera, sin importar su origen, si están dispuestos. No importa de dónde vienes, qué has creído en el pasado, qué errores has cometido. Si estás dispuesto a ser transformado, Dios puede usarte para propósitos que ni siquiera puedes imaginar. Esta es una verdad increíblemente liberadora. Significa que tu pasado no te descalifica. Tus errores no te eliminan. Tu origen no te limita. Lo único que importa es tu disposición presente a decir sí a la transformación, a la fe, al propósito que se te ofrece. Asenat es la prueba viviente de esto. Era egipcia, pagana, hija de un sacerdote de dioses falsos, y sin embargo, se convirtió en matriarca de Israel. Si Dios pudo usarla a ella, puede usarte a ti. Si Dios pudo transformarla a ella, puede transformarte a ti. No hay nada en tu historia que sea demasiado complicado para que Dios lo redima y lo use para bien. Hay una última dimensión de la historia de Asenat que merece nuestra atención: su relación con la comunidad más amplia. Cuando José trajo a su familia hebrea a Egipto, Asenat se encontró en una posición única. Era egipcia por nacimiento, pero hebrea por matrimonio y fe. Era un puente entre dos comunidades que eran diferentes y a veces hostiles entre sí. Los egipcios y los hebreos no tenían mucho en común culturalmente, y de hecho, los textos bíblicos nos dicen que los egipcios consideraban abominación comer con los hebreos. Había tensiones, prejuicios, malentendidos. Asenat navegó todo esto. Tuvo que aprender a ser parte de la familia de José, mientras también mantenía su rol en la sociedad egipcia como esposa del gobernador. Esto requiere lo que los psicólogos llaman competencia intercultural, la capacidad de moverse fluidamente entre diferentes contextos culturales sin perder tu centro. Asenat desarrolló esta competencia, y al hacerlo, probablemente ayudó a suavizar algunas de las tensiones entre los egipcios y los hebreos. Su mera existencia como egipcia, que adoraba al Dios de los hebreos, era un testimonio viviente de que los muros entre pueblos no eran infranqueables. Esta capacidad de ser puente es especialmente relevante en nuestro mundo contemporáneo, que está tan dividido por líneas de raza, religión, política, clase social y más. Necesitamos más personas como Asenat, personas que puedan pertenecer a múltiples mundos y ayudar a esos mundos a entenderse mejor mutuamente. No estoy hablando de diluir identidades o pretender que las diferencias no importan. Asenat no pretendió ser otra cosa que lo que era, una egipcia convertida a la fe de Israel. Fue honesta sobre su origen y sobre su transformación. Pero esa honestidad, combinada con su apertura, le permitió ser un puente. Nosotros también podemos ser puentes si estamos dispuestos a abrazar la complejidad de nuestras identidades, a reconocer que no encajamos perfectamente en una sola caja y a usar esa posición intermedia para conectar a otros. Puede ser incómodo, puede ser confuso a veces, pero es increíblemente valioso. Antes de cerrar esta reflexión, quiero que imaginemos una última escena,
Imagina a Asenat en sus últimos años. Sus hijos, Manasés y Efraín, ya son adultos. Tienen sus propias familias. Jacob ha muerto después de bendecirlos. José sigue como gobernador de Egipto. Asenat mira hacia atrás en su vida y ve el largo camino que ha recorrido. Desde ser la hija del sumo sacerdote de Ra, mimada y protegida en los templos de Heliópolis, hasta ser la esposa de un hebreo, la madre de 2 tribus de Israel. Ha perdido tanto, su religión de infancia, posiblemente la aprobación completa de su familia de origen, la simplicidad de una identidad no cuestionada. Pero ha ganado aún más un amor verdadero con José, 2 hijos extraordinarios, una fe que le da paz profunda, un propósito que trasciende su propia vida. Si le preguntáramos si valió la pena, si volvería a elegir el mismo camino sabiendo todo el dolor y toda la incertidumbre que implicaría, ¿qué crees que diría? Creo que diría que sí, 1000 veces sí, porque el dolor de la transformación es temporal, pero el gozo de vivir en propósito y verdad es eterno, y esa es la lección final que Asenat nos deja. El cambio duele, la transformación es costosa, el crecimiento es incómodo, pero la alternativa, permanecer estancados en versiones obsoletas de nosotros mismos, en creencias que sabemos que ya no son verdaderas, en vidas que sabemos que no están alineadas con nuestro propósito más profundo, esa alternativa es mucho peor. Asenat nos enseña a tener el coraje de cambiar cuando sabemos que debemos hacerlo, a confiar en el proceso incluso cuando no podemos ver el resultado final, a creer que hay un plan más grande operando incluso cuando todo parece caótico, a encontrar nuestro propósito, no en nuestro origen sino en nuestra respuesta al llamado que escuchamos. Ella era una egipcia que no debería haber tenido lugar en la historia de Israel según la lógica humana. Pero Dios tiene una lógica diferente, una que incluye a los excluidos, que usa a los improbables, que transforma a los dispuestos. Asenat escuchó ese llamado, dijo sí, y por eso su nombre, aunque poco conocido, está escrito para siempre en la historia de la fe. Que su valentía nos inspire a nosotros también a decir sí cuando escuchemos el llamado a transformarnos, a crecer, a convertirnos en quienes estamos destinados a ser. No importa cuán imposible parezca, no importa cuánto cueste, la transformación siempre vale la pena cuando nos lleva más cerca de nuestro verdadero propósito y de la verdad más profunda.